Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche en este ciclo. Además es como tomar agua de la fuente de la eterna juventud. Mi primera tarea en el partido, en el ámbito nacional, fue andar recorriendo la República dando cursos de capacitación a cientos de personas, luego panistas, que ahora hasta son importantes. Y pues hombre, es así como volver a ser el principio, y como que a media campaña es un oasis, porque me saca de la grilla y me devuelve a la formación, que es una de las actividades del partido que me parecen más importantes. Es claro que no se puede en una hora dar todos los nombres, las fechas y todo lo que tiene que ver con el desmenuzamiento preciso de la historia de un partido que tiene 54 años. Pero yo creo que sí puede darse en este lapso una serie de ideas sobre la historia del partido que permiten comprender al partido, aunque no se abunde en nombres y detalles. Ayer leía yo un pequeño libro de historia de Inglaterra, de humor, en el que dice: todas las historias se escriben para gloria de sus autores. Esta, dice, se escribe para consolación de sus lectores. Entonces, hoy esta historia no es para gloria del autor, sino para consolación de los oyentes. Miren, el PAN nació en 1939, en los días 15, 16, 17 de septiembre, que fue la Asamblea Constituyente. Vamos a decir que ese es el día de su nacimiento, o los días de su nacimiento, y que fue un trabajo de parto de 72 horas. Pero ningún ser histórico, colectivo, puede surgir de la nada. Solo Dios es creador. Los hombres hacemos cosas a partir de otras cosas que ya existen. El artista organiza los colores, el escritor las palabras, el alfarero el barro. Nadie saca cosas de la nada. Y el PAN no salió de la nada, es evidente. ¿Y de dónde salió el PAN? Salió de México, salió de esta nación, salió de este país. ¿Y de qué parte del país salió? Salió evidentemente de una parte del país, porque no nació con vocación de sentirse todo el país. Se llamó partido, y partido quiere decir esta es una parte. Y entonces el PAN nació sintiéndose parte de México. ¿Y por qué nació sintiéndose parte de México? Porque era un momento en que alguien se sentía el todo y creía que era lo único, y también era una parte. Es decir, quienes monopolizaban el poder en esa época sentían que eran el todo nacional y que no podía haber más que ellos. Eran la nación, el pueblo, el gobierno, el Estado y el partido, y no podía haber nada más. Y un grupo de mexicanos que no toleraron ser expulsados del todo nacional, porque no eran iguales a quienes constituían ese conjunto, pues fundaron un partido y dijeron: nosotros somos una parte, ustedes otra, hay un todo, pero a nosotros no nos pueden sacar de este todo, porque ustedes son también una parte. Entonces el PAN, esta parte de México que dio origen al PAN, está constituida como un gran río por múltiples afluentes. Por ejemplo, llegaron a la fundación del PAN mexicanos que habían tomado parte importante en la Revolución Mexicana, como Gómez Morín, su fundador. Cuando por ahí se lee o se oye que el PAN nació contra la revolución, pues se leen o se oyen tonterías. No me atrevo a decir que mentiras, porque es un calificativo moral. En la historia o se dicen tonterías o se dicen aciertos. Y entonces yo digo que son tonterías nada más. Y yo creo que es una tontería porque Manuel Gómez Morín, como otros panistas, otros fundadores del PAN, venían de la Revolución Mexicana. Gómez Morín no estuvo en contra de la revolución.
Tan no estuvo en contra que en su ensayo de 1915, que se llama 1915, dice: nosotros, la revolución dio a conocer México a los mexicanos. ¿Por qué? Porque les mostró lo que era el país, lo que era su arte, lo que era su historia, lo que era su pintura, lo que era su arquitectura, lo que era su pasado indígena, lo que era su ser campesino. Le mostró el país al país. Y entonces la revolución no es el demonio, y no lo es para Gómez Morín, ni lo es para el PAN. Toda visión que les pretendan dar del partido como que nace en contra de la Revolución Mexicana es tonta. Ojalá que no sea malintencionada, cuando menos es tonta. Y Gómez Morín, como joven de la época de la Revolución, participó en ella de una manera sumamente peculiar. Él decía: se ha terminado la etapa destructiva de la revolución. Toda revolución tiene una etapa destructiva, que es acabar con lo anterior, y normalmente de manera violenta si es una revolución. Pero dice: hay que empezar la etapa constructiva y hay que darle a los ideales de la revolución leyes e instituciones que los vuelvan realidad. Es decir, si se dice sufragio efectivo, pues que haya una buena ley electoral y que no haya fraudes. Si se dice tierra y libertad, que haya una buena legislación agraria y una buena organización de la producción en el campo. Si se dice justicia social, pues que haya seguro social, que haya instituciones que de veras promuevan el bienestar social. Y en este sentido Gómez Morín, desde muy joven, y fue subsecretario de Hacienda del régimen de Calles, fue un gran creador de instituciones en México. Hoy se paran un poco la solapa a los priistas porque aprobaron la ley que declara autónomo al Banco de México. Bueno, eso lo inventó Gómez Morín. Él fue el creador del Banco de México, de la ley orgánica del Banco de México, y su primer presidente del Consejo. Y hoy nos hablan de Nacional Financiera como una maravilla. También participó en su invención Gómez Morín. Y el Banco de Crédito Agrícola también, y toda la legislación hacendaria de este país la hizo Gómez Morín. Creó esas instituciones: Banco de México, Banco de Crédito Agrícola, parcialmente Nacional Financiera. Fue rector de la UNAM, que no era UNAM, era nada más Universidad Nacional, pero él luchó por la autonomía. Fue el rector que le dio a la UNAM su ley orgánica vigente hasta hoy, la ley de la autonomía de la universidad. Y cuando el gobierno de Cárdenas y los anteriores quisieron acabar con la universidad transformándola en un órgano del Estado, Gómez Morín y un grupo muy grande de maestros y un grupo muy grande de alumnos dio la batalla. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno le cerró la llave del dinero a la UNAM. ¿Qué hizo Gómez Morín? Dijo: los maestros no cobramos para salvar a la universidad, y salimos a pedir y hacemos bonos, hasta que el gobierno tuvo que doblar las manos y darle a la universidad un modesto patrimonio. O sea, ahí está otra institución. Pero llegó un momento en que esos bancos, esas instituciones de crédito, solo servían para darle dinero a los Obregón, a los Calles, etcétera, para que hicieran sus ranchos y sus negocios. Y Gómez Morín dijo: basta, no se puede hacer más en el sector público. Y entonces intervino en la creación de muchas instituciones del sector privado, empresas, grupos de empresas, bancos, financieras. Banco de Londres y México, por ejemplo, lo reestructuró él. Grupos industriales como los de Monterrey, hizo su diseño legal. Hace poco tuve ocasión de ver el intercambio de cartas de él con don Eugenio Garzazada para sugerirle que creara el Tecnológico de Monterrey. ¿Y cómo? Un instituto técnico, no necesariamente universitario. Entonces, este hombre llega un momento en que hace labor pública, hace labor privada, desarrolla un despacho y dice: los males de este país son de tipo político. Hay que crear una institución política de oposición a este tipo de gobierno para rescatar esos valores del sufragio efectivo, la no reelección, la justicia social, la tierra, la libertad, etc. Y entonces convoca a un conjunto amplio de gente de muy diversa procedencia. Por ejemplo,
a muchachos universitarios de la época que habían luchado junto con él por la autonomía. De ahí está el maestro Preciado Hernández y don Miguel Estrada Iturbide, papá de Fernando Estrada, que según oí les va a venir a dar otra charla. Y vienen vasconcelistas. Don Manuel había sido partidario de Vasconcelos, y esto es interesante decirlo para entender al PAN. Cuando viene la campaña de Vasconcelos y lo invitan a él a participar, dice: sí, pero si hacemos un partido y no un caudillo. ¿Por qué? Dice, porque, y consta en una carta, porque si no hay un partido y ganamos, no vamos a poder gobernar. Y si perdemos, todo va a terminar con eso. Y entonces, como Vasconcelos no quiere hacer un partido porque era un caudillo, Gómez Morín no acepta colaborar en la campaña, pero es el tesorero. Él junta el dinero y lo busca y lo da para la campaña. Entonces, aquí hay otro elemento de la historia del partido, Acción Nacional, que su fundador tenía idea de hacer un partido, no de hacer un grupo de gente que lo siguiera a él como si fuera Dios. Una institución, una organización, una comunidad, una colectividad que tuviera vida interna, democrática. Entonces vienen los de la autonomía universitaria, vienen vasconcelistas, vienen también católicos que habían estado en la lucha religiosa de los años 26 a 29 y que después de esa época, dejadas las armas, buscaban una vía para actuar en la política. Aquellos conocidos con el nombre de cristianos y que ya no estaban armados, ya habían escogido el camino de la acción civil. Venían también otro tipo de católicos muy interesantes, lo que yo llamaría los católicos sociales. A fines del siglo pasado, muchos católicos de este país se dedicaron a crear instituciones, sindicatos, agrupaciones de artesanos, de campesinos, de empresarios. Todavía por ahí existen algunas, como los obreros guadalupanos, por ahí funcionan algunas, pero tuvieron un vigor, una fuerza enormes. Los obreros católicos de Jalisco en aquella época tuvieron su Infonavit, y para que ustedes no vayan a pensar que aquí se inventan todas las cosas, esos obreros católicos organizados en sindicatos de Jalisco en esa época construyeron 2000 casas en esa época. Entonces de ahí también vino gente al partido, como por ejemplo, y todavía está por aquí activo en Acción Nacional, el ingeniero Palomar, un señor alto, que fue rubio, ahora es calvo, y que es un trabajador feroz en el partido. Bueno, el papá del ingeniero Palomar había sido el creador en México de las cajas populares, de estas organizaciones de crédito popular barato, y había sido diputado en Jalisco por el Partido Católico Nacional en tiempo de don Porfirio, y él creó la primera ley electoral con diputados de proporción. Teniendo el Partido Católico la mayoría en el Congreso de Jalisco, creó una ley para que hubiera representación proporcional de las minorías. La primera ley de representación proporcional electoral en la historia de México la hizo el señor Palomar. Bueno, de ese sector del catolicismo social vino gente a la fundación del partido. Vinieron otros, vinieron gentes que habían estado en la Revolución Mexicana y que por el sesgo socializante que tomó en la época de Cárdenas no les gustó, porque ellos no eran socialistas. Entonces también vinieron esos, y vinieron algunos de los perjudicados por la revolución, ex hacendados, etcétera, que bueno, pues tenían cuentas pendientes que ajustar. Entonces, como ustedes ven, es un espectro muy amplio de mexicanos el que concurre a la fundación del partido. Los hay católicos y los hay ateos. Ahora, para mí, no soy un historiador profesional, pero a mí el grupo que más me impacta de los que llegan a la fundación del partido es un grupo de jóvenes universitarios católicos
que se había organizado con el nombre de UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Esta organización, que nació después del conflicto religioso, fue una organización de universitarios católicos que también se inscribió en la lucha por la autonomía y que creo yo que superó en su cultura el momento histórico de la persecución. Dijeron, bueno, dejemos esto atrás, asumamos lo que tiene de valioso la Revolución Mexicana y démosle impulso desde una perspectiva cristiana. La UNEC le dio al PAN sus cuadros dirigentes de la primera época, fue la primera oficialidad del PAN. De ahí salió don Miguel Estrada Iturbide, don Luis Calderón Vega, don Juan Landerreche, que todavía vive, y un grupo muy numeroso, muy brillante, Chino Hernández Díaz, gente legendaria en la historia del PAN, vino de la UNEC, y fueron algo así como los misioneros, los que fueron a fundar el PAN a otros estados de la República, y le dieron vida y entusiasmo, y ganas, ingenio, humor, vitalidad en síntesis. Entonces tenemos que el PAN, primero, nace como partido y no como cola de caudillo. Segundo, nace plural. No es un partido confesional, no es un partido católico ni de los católicos. Es un partido político en donde la condición es ser ciudadano, no tener tal o cual religión. Es un partido además democrático. El partido no nace por decreto de nadie, sino por decisión de un grupo de personas que discuten y votan su declaración de principios, que discuten y votan sus estatutos, que discuten y votan para elegir a sus dirigentes, que discuten y votan para seleccionar a sus candidatos. Entonces, partido plural, primero partido, no cola de caudillo, plural, no confesional, democrático. Y fíjense que en esa época era raro que nacieran partidos democráticos en todo el mundo. ¿Saben qué época es el 39? La de Hitler, la de Mussolini, la de Stalin, la de Franco, la de Salazar, la de todos los partidos totalitarios del mundo en auge. En 39 estaba en auge el nazismo, estaba empezando la guerra, y estaba en auge el fascismo en Italia, y el franquismo en España, y el salazarismo en Portugal, y el estalinismo en la Unión Soviética. Y entonces había una gran simpatía mundial, así como hay una simpatía mundial hoy por la democracia, había una gran simpatía mundial por los partidos de ese corte totalitario. Era la moda. Hoy la moda son los derechos humanos, la democracia, todo esto. Pero en esa época la moda prevaleciente era la otra. Y fíjense que el PAN nació contra esa corriente. En un mundo en el que crecía la simpatía por este tipo de organizaciones, el PAN nace distinto, nace democrático. Tan es así que el abuelo del PRI nace después de que Calles va a Italia, ya presidente electo de México, y queda fascinado por Mussolini y el fascismo. Y en la historia, el fascismo es el padre de eso que se llama el corporativismo. Y cuando viene aquí, funda el PRI con CTM, todo esto que nosotros llamamos corporativismo. El PAN no nació así. El PAN no es hijo de la moda totalitaria de los 30. El PAN es un partido que nace democrático. Democrático por todos lados. Como ven ustedes, y si es cierto, como dicen algunos, que en la historia los nacimientos deciden, pues el PAN de hoy se entiende por su nacimiento. Si ustedes quieren ver hoy Acción Nacional, pues verán que es el único partido que eligió candidato a la presidencia. El PRI fue a recoger lo que dejó el dedo.
el PRD es una autocoronación. Ya todo el mundo sabía hace 6 años quién iba a ser su candidato presidencial. Este partido llenó el Palacio de los Deportes, hubo un debate duro entre 4 candidatos, se votó a la vista de todos en una pantalla electrónica y ganó uno, que es Diego Fernández Ceballos. Pero tuvo que ganársela, tuvo que recorrer la República para que los panistas lo escogieran candidato. No lo designó el Comité Nacional, no lo designó el Consejo Nacional, lo designó una convención con 15,000 gentes. Ningún otro partido hizo esto. Pero les añado, había 334 convenciones posibles para escoger candidatos. La del presidente, la de plurinominales, las 32 de senadores y las 300 de diputados. Nosotros hicimos 288. Hay lugares en que no pudimos hacer convención porque el PAN no está bien organizado o porque hubo algún problema y ahí se nombraron. Pero ningún partido hizo ni el 10% de las que hicimos nosotros. Entonces, este partido nació democrático, es democrático. Nació democrático, nació plural, es plural. En estos días han corrido una cantidad de rumores contra nosotros sensacionales. Por ejemplo, me vinieron a ver un grupo de protestantes para decirme: oiga, si gana Diego, va a hacer una persecución contra los protestantes. Le dije: pues mire, si se atreve, lo van a fusilar en el Comité Nacional, porque el secretario de Servicios a los Funcionarios Públicos se llama Humberto Raiz, es un destacado dirigente de la Iglesia Congregacionalista, es miembro del Consejo Nacional, es miembro del Comité Nacional y ya fue alcalde panista de Mazatlán. El PAN no organiza persecuciones contra nadie, y menos de tipo religioso. ¿Por qué? Pues porque el PAN nació plural y sigue siendo plural. No se inventa plural hoy, se inventó plural en el 39, los nacimientos de sí. El PAN nació sin caudillo, nació con fundador. Pero fíjense qué genialidad de Gómez Morín, que es el fundador, es 10 años el presidente, los de la fundación, y cuando terminan esos 10 años dice: ¿saben qué? Aquí terminamos, ya está, esta institución ya tiene que caminar sola, ya tiene que caminar por sí misma. Y en un discurso memorable del año 49, cuando él dice adiós como presidente, dice: hay que abrir este partido a nuevas inteligencias, a nuevos valores, a nuevos entusiasmos. Se ha terminado la época en que esto era un grupo de amigos, esto tiene que ser una institución política. Tiene que crecer, que no le falten motivos espirituales, pero tiene que abrirse a nueva gente, tiene que tener capacidad de recibir nuevos talentos, tiene que tener capacidad para que haya sustitutos. Si no, estaríamos como la CTE. Aquí estaría un señor así diciéndoles: no. Y esto también les da un argumento democrático para cosas que salen hoy, y esto arranca de la historia del partido. ¿Qué argumento dan hoy contra Diego o contra el PAN? ¿Cómo van a gobernar si no tienen experiencia? Y yo les digo: qué bueno que no tenemos de esas, seríamos un peligro social. Pero adicionalmente yo les diría: si de eso se trata, que gobiernen solo los que ya gobernaron, ¿para qué hacemos elecciones? Estaría don Porfirio con una experiencia de cantar, ¿no? La democracia es que puedan gobernar los que no han gobernado, y el PAN nació así. Cuando su fundador se va, elige al sucesor, y cada 3 años o 6, si hay reelección, porque un presidente del PAN solo se puede reelegir una vez, se vuelve a elegir el presidente por el consejo. Pero esto no lo inventamos ahora los panistas de hoy, así nació este partido.
Con frecuencia a muchos de ustedes que son nuevos y que acaban de llegar y que van a ir a sus distritos, se van a topar, seguro, con los celos de los que ya están y que creen que tienen la concesión a perpetuidad. Y cuando llega alguien nuevo dicen, cuidado, este es nuevo, peligro, o este no es plenamente panista porque acaba de llegar. Se lo van a encontrar y se los aviso para que no se asusten. Y se van a encontrar con que algún panista antiguo va a ser el saboteador principal de los nuevos. No se apuren, así es eso. Creen, todo el mundo cree que como ha estado mucho tiempo ahora tiene derecho a controlar todo per omnia seculas. Eso no es democrático. Aquí el que llegó ayer tiene los mismos derechos que el que llegó hace 10 años. Tendrá que respetar la experiencia, oír el parecer de quien ya lo hizo y sabe, pero los derechos son iguales. Y creo que eso también el PAN lo dijo de nacimiento. Si no, tendríamos un absurdo sensacional. Solo pueden ser del PAN los que ya son del PAN. Imposible. Ya se hubiera agotado por obsolescencia, para no decir que por muerte. Quedan muy pocos de los fundadores. Bien, entonces el PAN nació así, democrático. Su fundador, cuando se fue, dijo, abran las puertas de esto, tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que ser capaz de asimilar. Y yo creo que el PAN, a pesar de sus defectos, ahí la va llevando en esto, orientado por eso, de su nacimiento, de su historia. Miren, ¿no les parece sensacional que hace año y medio de un presidente del PAN de 73 años le entregara la estafeta a uno de 45? No es porque sea don Luis o porque sea yo, es que el hecho marca una lección histórica, el relevo generacional del partido. Y eso es muy importante en las instituciones. Hoy, además, ya tengo 47, pero mis colaboradores, miren no sé qué edad son. Cuidado. ¿No? Bienvenidos. Bienvenidos. Y esto también nos lo enseña la historia del partido. Miren, yo no les estoy dando fechas, estoy haciendo lecciones con la propia historia. Hubo una generación que no vino al PAN en su tiempo, la generación de Cloutier. Pero Cloutier no entró joven al PAN, entró al PAN a los 50 y tantos años. Entonces eso sucedió en todo el país. Es raro, era raro el hombre de esa generación que llegó al PAN desde joven. Era una época en la que parecía tan inútil la acción política que mucha gente se dedicó a otras cosas con gran éxito, y qué bueno. Se dedicó a crear instituciones sociales, gremiales, empresariales, Cruz Roja, tecnológicos, escuelas, institutos, qué bueno. Hizo un gran trabajo por México. Y luego de hacer esto, llegó a la conclusión, como Gómez Morín llegó en su tiempo, de que esto había que completarlo en la política, y vino a la política, y qué bueno que vino a la política, porque nos aportó frescura, porque no estaba contaminado con el trabajo heroico, pero a veces muy frustrante, que hicimos durante muchos años los que entramos de jóvenes. Pero hubo una generación que no entró. Entonces, ¿qué pasó cuando terminó su presidencia el licenciado Vicencio? Que llegó a presidente a una edad adecuada para ser presidente. El nuevo viene porque él estuvo. Y si él no se deja sustituir, lo que está matando es a la institución. Porque no es concesión. No está concesionado el PAN. Los distritos no son propiedad de nadie. Y en política, como en el agrarismo, la tierra es el que la trabaja. Bien, si ustedes analizan
más y más los datos de la fundación siguen pudiendo entender al partido de hoy. Cuando Diego Fernández de Ceballos llega al debate ¿qué llega al debate? ¿Llega un señor muy inteligente, nada más? ¿O llegan 54 años de trabajo de miles de mexicanos? Experiencia, historia. Eso es lo que llega. Pero hay otra cosa que llega y que no había llegado nunca a los mexicanos sin intermediarios. No, siempre que nosotros hablamos, a ver qué dice Jacobo, a ver qué dijo, a ver qué va a decir el periódico, a ver qué va a decir la radio, siempre con intermediarios. A nosotros no nos habían dado la oportunidad de salir sin intermediarios delante de 40 millones de gentes, nunca, nunca. Pues llega el ser de Acción Nacional, y ya sin todos los velos, ni los filtros, ni los tapujos, esos 54 años de historia, en 27 minutos la gente dice, caray, si por aquí era. Eso pasó. Esta historia del 39, y luego de los 40, cuando tenemos las primeras diputaciones, y de los 50, tiempos de gran represión, y el 68, en donde Acción Nacional fue el único partido que defendió a la universidad, y eso no lo dice ni la historia gubernamental ni la historia izquierdista, pero el único partido político que en la Cámara se fajó a defender la universidad fue el PAN, el único. Los que tienen edad lo recuerden, y los que no, léanlo, porque luego no está en ninguna otra historia. Y luego las primeras victorias interesantes. En 1967 el PAN gana una capital de estado por primera vez, Hermosillo. Bueno, un susto, no se pueden imaginar. Ganamos una capital de estado, ¿no? Fue la fiesta nacional del panismo. Pero a los 3 meses ganamos Mérida y dijimos, bueno, esto empieza a abrirse. Pero al año siguiente es el 68 y es la represión brutal en Baja California. Y se cierra otra vez. Y a empezar otra vez. Nosotros somos profesionales del comienzo. No nos da trabajo volver a empezar. Para nada. Para nada. Y luego los 70s, terribles conflictos internos en el partido, por una discusión lógica. Si no se podía ganar nunca por la buena, ¿para qué seguir? ¿Era correcto seguir? ¿No era correcto? Se discute, no hay candidato presidencial. Crisis debidas al entorno en que estamos viviendo. Felizmente esto se va superando. Y en 83, fíjense, 83, otro paso importante. Ganamos la alcaldía de Chihuahua, la de Juárez, la de Cuauhtémoc, la de Parral, la de Camargo, ¿no? Y Durango. Dijimos, hombre, otra vez, a empujar. Y a los 3 años, palo en Chihuahua, palo en Durango, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay algunos que sí, otros no lo sabían porque no habían estado por acá. Inventamos la resistencia civil, salimos a bloquear carreteras, ahora cualquiera lo hace. Ahora cualquiera, hasta el PRI. A bloquear carreteras, a tapar las salidas de los supermercados. Pagábamos con billetes sellados y no nos los admitían. Y entonces, si no nos los admitían, tapábamos la cola en el súper, le explicábamos a toda la gente, la estamos bloqueando porque nos hagan caso. No quieren aceptar este billete que dice, el PAN ganó en Chihuahua, queremos elecciones limpias, tiene ese sello. Hasta que bajaba el gerente y decía, por favor, acepte el billete porque ya tengo 60. Y la gente en la cola aplaudía. Esas cosas las inventamos nosotros. ¿Y saben qué decía entonces don Porfirio Muñoz Ledo? Que eso era atentar contra el Estado mexicano. ¿Cómo cambian las cosas? En 86, por ejemplo, estábamos a punto de ganar Chihuahua. Se sentía en todo el país. Entonces hicieron una marcha aquí en México que se llamó Por la Soberanía Nacional, que encabezaron don Porfirio Muñoz Ledo, don Pablo Gómez, don Graco Ramírez, similares y conexos,
para pedirle al gobierno que hiciera un fraude electoral patriótico, porque el PAN, si ganaba Chihuahua, iba a vender Chihuahua a los Estados Unidos. A mí que no me cuenten su democracia, los conocemos de memoria. Ellos pidieron fraude electoral patriótico, el discurso lo dijo Graco. Hoy es un destacado dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Pidió el fraude electoral patriótico. O sea, la patria se salvaba con un fraude electoral. Contra el PAN, por cierto. Impidan que gane. Si el PAN gana, esto es... Entonces, sus cuentos, que les pare un poquito la boca porque nos conocemos. También tienen su historia. Entonces, esos fueron los 80s. Y en 88, que es un gran momento histórico del partido, Cloutier encabeza la campaña. Pero no hagamos mitos ni caudillos porque no es parte de la historia del PAN. Reconozcamos el valor de las personas. Y Cloutier aportó enormidades: frescura, novedad, impulso, energía, sentido de la organización, ganas. Formidable. Recuerdo todo lo que hicimos contra Televisa. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan las calcomanías con Jacobo con la nariz grande? No veas 24 horas porque miente. ¿Y se acuerdan que íbamos a tirar el licor que se anuncia en 24 horas a las alcantarillas? ¡Qué desperdicio! Pero eso ha costado. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que ha abierto poco a poco los espacios. Y si ustedes se van al 39, vuelven a encontrar las raíces. No era mi propósito, ni era posible, hablar de la historia del PAN haciéndoles un directorio telefónico de nombres con fechas. Creo que enseñar la historia así es bastante inútil. Es para gloria del autor y no para consolación de los lectores. Yo les dije, aquí vamos a hacer una consolación de los oyentes. El partido al que muchos de ustedes están llegando, se puede estudiar su historia en libros, pero hay que comprender más que las fechas y los nombres, esas raíces, el sentido de las cosas, por qué hoy hacemos cosas y decimos cosas. Pues eso está inscrito en nuestra acta de nacimiento. Nacimos partido, nacimos plurales. Cuando Diego dice voy a hacer un gobierno plural, no está más que siendo consecuente con una marca de fábrica de Acción Nacional. Nacimos democráticos. No nos inventó el gobierno, no nos inventó el Estado mexicano. Este partido fue hecho libremente por ciudadanos. Por eso hoy cuando alguien dice los partidos no sirven, hay que hacer movimientos ciudadanos, les decimos, ¿saben qué? En este país nosotros hemos sido ciudadanos 54 años y porque nosotros lo fuimos en un partido, hoy pueden hacer movimientos ciudadanos sin que les rompan la cabeza. Así que no hay que salirse del PAN para ser ciudadanos, porque los que se atrevieron a ser ciudadanos hicieron el PAN, en tiempos en que era muy difícil ser ciudadano. Así que esos cuentos tampoco. Entonces nacimos así, repito, partido, no cola de caudillo. Plural, no totalitarismo de la época, de moda, no tampoco confesional, democrático, democrático. Todos los problemas que ha tenido el PAN son por ser democrático, por ser democrático. Cuando se bronquean en un distrito por una candidatura, pues es porque se pueden bronquear, ¿sí? No hay bronca porque hay bronca. Entre los quehaceres del presidente nacional está CRF. Y bueno, ¿no? Entonces democrático, abierto. Yo, por ejemplo, le pediría a muchos de los de aquí que son antiguos panistas y que se sienten que sus distritos están inventariados en algún cajón de su casa, que pensaran que qué bueno que vengan nuevos.
le dicen los neopanistas. Es un partido sin neos, es un partido cadáver. Si no llegan nuevos, el partido se muere. Qué bueno que vengan. Vamos a venir a seminarios como estos, a aprender lo que es el partido y asimilarlo, pero lo que no podemos es establecer barreras de grilla, de intriga, de todas estas cosas para que no puedan actuar los que llegan de nuevos. Al contrario, bien abiertas las puertas, partido abierto, dispuesto. Partido además con doctrina, ya se las explicarán en los próximos días. Esto es fundamental. Un partido político sin doctrina es un partido meteorológico, para donde sople el viento. Hoy a favor del TLC, mañana en contra. Hoy contra la privatización, mañana a favor. Ayer haciendo fraudes patrióticos y hoy con fanatismo democraticista. Y así, un día cardenista y el otro alemanista, y por allá. No, este partido hace hoy y dice hoy lo que dijo antes desde el punto de vista doctrinal. Las aplicaciones pueden variar, por supuesto, porque el día que en México los sindicatos sean autónomos, el PAN va a dejar de decir que tienen que ser autónomos. ¿Ya para qué? Ya se hizo. Entonces empezará uno a decir otra cosa. La realidad se modifica. Pero partido de doctrina, es decir, que actúa con un horizonte ético, racional, filosófico, que no varía. Pero eso se los explicarán otros días. Pero es un partido que nace con doctrina. Doctrina no es lo mismo que ideología. La ideología es la aplicación concreta de la doctrina a ciertas situaciones. Por ejemplo, es doctrinal en el partido decir que la persona humana es material y es espiritual. Eso es doctrina. Y es ideológico decir que tiene que haber aire limpio. Es una aplicación del bien material de la persona. Pero si hay aire limpio no hay que seguirlo pidiendo ni exigiendo. Eso es ideológico. Eso sí. Y luego hay lo que son programas, la plataforma política. Son tres niveles diferentes que no hay que confundir. Cuando me dicen ¿cuál es tu ideología? Ninguna. Mi doctrina sí. Mi ideología es muy variable, porque la ideología no es fija. La doctrina sí. Y si no se conoce esta distinción, se convierten en pleitos doctrinales, cosas que no son doctrinales. Les voy a poner un ejemplo. En algunos municipios del país gobierna el PAN a pesar de los panistas. Y sucede que cuando el pobre alcalde dice voy a pavimentar 5 kilómetros de calles, siempre hay un panista que dice deben ser 5,5, porque si no se va contra los principios de doctrina. El problema de la pavimentación es un problema aritmético de cuánto asfalto tienes. Y no tiene nada que ver con la doctrina. Entonces, este es un partido doctrinal, pero que tiene que entender en dónde queda la doctrina para no convertir en doctrinales pleitos de comadres o ecuaciones de matemáticas. Pero eso se los van a decir otros. Entonces, doctrinal, plural, democrático, abierto. Eso es lo que la historia del partido nos enseña. Así nació. Así está marcado en su nacimiento. Nosotros, si utilizamos una metáfora avícola, el partido es una gallina que empolla huevos de gallina. Y entonces brotan gallinitas. El PRI es una gallina que empolla huevos de pata. Entonces cuando nacen los patitos, los Cuauhtémoc, nacen esos patitos, la gallina se van al agua. La gallina les dice, ¿por qué se van al agua? Porque somos patos. Se van a ahogar, no, te vas a ahogar tú. Este partido tiene que ser una gallina que empolle huevos de gallina para que siga habiendo gallinitas. No debe empollar huevos de pato. Y es muy importante que esto se entienda, para que también se entienda cómo el partido
históricamente va desarrollándose. Tiene que recibir a la gente nueva y darle calidad de huevo de gallina para que no nos nazcan patos aquí adentro y empiece a haber confusión. Por eso son estos cursos de formación a los que llegan, para que lo que llegue al PAN se convierta en panismo y no en otra cosa extraña, rara, anómala, etc. Pues esta formación es para eso, para que el que llegue al PAN y quiera hacer del PAN sea panista, no vaya a resultar siendo Rotario, León o del América, alguna cosa. Entonces, parte de este aprendizaje tiene que ser entender, más que saberse de memoria, el origen de Acción Nacional. Esto, que en unas cuantas palabras, yo le había dicho a Pablo que me podía quedar, no puedo, me tengo que ir ahorita. En unas cuantas palabras, sin muchas fechas más que 39 Gómez Morín, y que quede eso aquí, he tratado de explicar esta noche para que quienes llegan se acerquen un poco a entender a dónde llegaron y por qué este espacio humano al que llegaron hoy sigue diciendo que México tiene que ser un país plural, democrático, con ideas, con doctrina, y no un país que se invente cada 6 años. Este partido les da la bienvenida a los nuevos, exhorta a los antiguos que están acá a que no tengan celos de obreros de la primera hora. Es muy común. ¿Por qué les van a pagar lo mismo a los que llegaron tarde? Pues porque ustedes no son los dueños de esos changarros, ¿no? Y aquí se contrata por el mismo sueldo a la hora que llegue. Exhortar a los antiguos a que reciban muy calurosamente, afectuosamente, abiertamente, con buena disposición a los nuevos, y que si tienen bronca la resuelvan hablando y no vayan a resolverlas a balazos, porque no funciona, normalmente no funciona. Bienvenidos pues a la historia del PAN. La historia del PAN no es un cuento. La historia del PAN desde hoy, para los que acaban de llegar, son todos ustedes, junto con los que empezaron antes, los que llegaron a la mitad del camino y los que llegarán pasado mañana. Muchas gracias.